Seguimos en Señal Global con más información. Mire, el líder del grupo chií-libanés Hezbollah advirtió que las tropas de Estados Unidos en Oriente Medio deben abandonar la región vivas o muertas. Esto en las próximas semanas, después de que Washington matara en Irak al comandante iraní Qasem Soleimani. Ve usted. El asesinato del general iraní Qasem Soleimani en Bagdad por el ataque de un dron estadounidense sigue poniendo a prueba la estabilidad en el tablero de Oriente Medio. Este domingo ha sido el líder del grupo chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, quien ha jurado venganza contra las tropas estadounidenses desplegadas en la región. Los estadounidenses deben retirar sus bases, soldados, oficiales y barcos de nuestra región. Deberían irse porque la alternativa es que en vez de irse de pie, vivos, se irán tumbados, muertos en ataúdes. Descubrirán su error y su engaño, y lo descubrirán con sangre. Con la muerte del comandante de la fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní, Hezbollah ha perdido a uno de sus aliados más destacados. Pese a los ataques y amenazas, Washington mantiene entre 5.000 y 6.000 militares en Irak. Y como cada lunes, damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Cecilia. Mira, muy importante que Nasrallah una vez más reitera lo que había dicho hace 5 días, sobre todo en partes del discurso que no quedan reflejadas dentro de este discurso. Él hizo una eulogía de la presencia de Soleimani como apoyo logístico y de inteligencia para Hezbollah durante la guerra del 2000 entre Israel y Líbano y la guerra del 2006, en donde Hezbollah básicamente derrotó a Israel en una contraofensiva después de 3 días de soportar ataques de aviación, infantería y tanques. Este tipo de defensa en el sur del Líbano fue diseñada en buena parte por Qasem Soleimani, y esto es nada más para dar un contexto. Mira, se completa el arco de rechazo a la presencia norteamericana en el Medio Oriente. Hay que recordar que, bueno, Irán lo ha estado diciendo desde hace mucho tiempo, pero ahora ya con el apoyo totalmente comprometido del primer ministro iraquí, Abdul Mahdi, que dice que también Estados Unidos debe de salir de Irak. Mira, esto es necesario recalcar que la relación entre Estados Unidos y Irak no es exactamente la que prevalecía en el 2003-2004, cuando Estados Unidos era una fuerza invasora, fresca, y que estaba declarando una ocupación permanente a través de el presidente George Bush Jr., el hijo, en donde básicamente estaba diciendo de que Irak se iba a convertir en la gran base norteamericana para proyectar su poderío en todo el Medio Oriente. Muchos acontecimientos se dieron entre el 2003 y el 2007, sobre todo ataques masivos a bases norteamericanas en Irak, que convencieron a la opinión pública norteamericana, al mismo presidente norteamericano, que Estados Unidos se retirara de Irak. Pero bueno, entra al quite el Estado Islámico, que es apoyado por Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos, y eso da una excusa renovada para que Estados Unidos regrese a Irak como una fuerza invitada por el gobierno iraquí para combatir precisamente a el Estado Islámico. Esto es muy importante recalcarlo en el actual contexto, puesto que a lo largo del último año Irak había estado reclamando a Estados Unidos que invirtiera el dinero comprometido en la reparación de la infraestructura eléctrica. Irak no ha regresado a su capacidad de generación eléctrica hoy 2020 que tenía en el de 2001. Estados Unidos se comprometió a invertir lo necesario para la reconstrucción de la infraestructura eléctrica y esto no ha sucedido. Es el mismo caso en el tema petrolero. Bueno, entonces el primer ministro Adil Abdul Mahdi se fue a negociar con los chinos toda una serie de paquetes de negociación, de inversión, en donde los chinos ya habían comprometido $10,000 millones precisamente para la reconstrucción de la infraestructura eléctrica. Esto es
es uno de los motivos del gran enojo de la presidencia de Estados Unidos, que dice que básicamente está violando una regla no escrita de que ningún país que tenga relaciones con Estados Unidos puede tener un proyecto de inversión o coinversión con China. Esto queda confirmado indirectamente por el hecho de que más de 5 días después de que el primer ministro declaró esto, China no lo ha contradecido. Ya es un hecho asentado en el tiempo. Y la otra situación, junto con la de Nasrallah, que nos habla de una situación muy compleja en Irak, es el hecho de que Irak está activamente buscando la compra de sistemas antiaéreos S-300. Estos sistemas antiaéreos rusos impedían a Estados Unidos tener superioridad aérea en el espacio aéreo iraquí. Entonces, con esto, más el hecho de que tenemos a Irán básicamente en una situación de punto muerto, hay que recordar que efectivamente la muerte de Soleimani suscitó las mayores manifestaciones históricas que se han visto en Irán, y tal vez en muchas partes, porque fueron millones los que salieron a la calle, pero igualmente el derribamiento del avión ucraniano ha generado toda una serie de protestas en las calles en Irán. Entonces, mira, la situación en Irán es delicada en lo interno. Hay que recordar que es un país complejo, 80 millones de habitantes, multiétnico, multireligioso, y que obviamente ni todos están con el líder Khamenei o con Rouhani, ni todos están en contra. Simplemente estamos hablando de que hay una situación interna muy compleja en Irán que le impide actuar libremente después del error confesado de haber derribado el avión iraní. Mira, el otro tema relevante, nada más como para redondear, es el hecho de que el secretario de la Defensa norteamericana le negó a Trump la aseveración de que Estados Unidos sabía que el general Qasem Soleimani estaba conspirando para atacar embajadas norteamericanas en el Medio Oriente. Dice que no existe ninguna evidencia concreta al respecto. Esto lo dice el secretario de Defensa Esper. Mira, de esa manera pues vemos que se concreta una cosa que ya sospechábamos, pero que también avisa NBC, que mira, que el plan para asesinar a Qasem Soleimani se había fraguado desde junio del año 2019, cuando Irán derribó un dron norteamericano sobre el Golfo Pérsico. Digamos que todavía se sentía fuerte el impulso de Pompeo, pero sobre todo de John Bolton, que era en ese momento el consejero de Seguridad Nacional. Esto de acuerdo a la información que tenemos de NBC. Pues mira, vemos un punto de equilibrio en este momento, hay que esperar nuevos desarrollos. Sin embargo, Nasrallah y el Hezbollah libanés son un jugador importantísimo en todo el arco occidental de la influencia chiita iraní, y por lo tanto hay que tomar muy en serio sus palabras. Carlos, entonces, a la petición de Irak de que Estados Unidos abandone, pues bueno, Irak se le suma también el líder de este grupo chií-libanés Hezbollah. ¿Quién más? ¿Qué otros gobiernos, qué grupos están solicitando, pues bueno, que Estados Unidos abandone la región? Además de Irán, obviamente. A estas alturas, básicamente los tres que mencionamos. Sin embargo, hay que entender que son jugadores principalísimos. Siria se ha mantenido discretamente callada porque tiene un problema interno con la invasión norteamericana a los campos petroleros sirios, y por lo tanto está manejándose de otra manera. Rusia y China también se han manejado muy discretamente tras bambalinas. No hay declaraciones públicas más que la de China de pedir prudencia a todas las partes involucradas. Sin embargo, mira, es Hezbollah en Líbano actor principalísimo, puesto que ha prestado su poderío militar, que no es poco, precisamente para derrotar a los yihadistas alineados con Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita en Siria. Y esto es importante, puesto que funciona como un pivote para ver cómo está el balance general de fuerzas en el Medio Oriente. Carlos, pues muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo, pero nos vemos el viernes. Perfecto, a estas horas, el viernes estamos presentes. Un saludo al auditorio. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Carlos Ramírez Sauer, que pases excelente semana, y también muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Yo lo espero el día de mañana con más información aquí en